Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo, deseando que Dios, por medio de su palabra, les dé entendimiento y conocimiento de ella y para la salvación para vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Hoy quiero hacer un recuento de los sucesos que hemos visto en el Antiguo Testamento para llegar al Salvador y leer algo que dijo Zacarías acerca del libertador. Recuerden que en primer momento vimos cómo Dios creó todo por medio de su palabra. Esto nos demuestra que la palabra de Dios tiene gran poder. En segundo lugar, vimos nuestros primeros padres, Adán y Eva. Tristemente, ellos no le creyeron a Dios y decidió Eva comer el fruto del conocimiento del bien y del mal para ser como Dios. Pero Adán, tristemente, prefirió a la mujer y por ende le creyeron a las mentiras de Satanás, que era esa serpiente antigua. Por ende, el hombre merecía morir de tres maneras: espiritualmente, físicamente y el peor componente de todos, eternamente. Recuerda, mi amigo, que Adán y Eva intentaron solucionar el problema de su pecado a su manera, cosiéndose delantales de hojas de higuera. A Dios esto no le agradó ni poquito, no le agradó para nada. Así que les va a quitar sus delantales de hojas de higuera y va a matar a unos inocentes animales, posiblemente unos corderos, y con la piel de estos animales los va a cubrir. Esto es importante porque ¿quién va a matar a estos corderos? Nada más y nada menos que Dios, para cubrir la desnudez del pecador. Porque ¿quién merecía morir? Con base en lo que uno ve en la Biblia, quien merecía morir era Adán y Eva. Pero Dios tiene mucha gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la facultad de Dios que tiene de darnos algo que no merecemos, pero que necesitamos. Adán y Eva van a salir tristes del Edén, pero con la esperanza de Génesis capítulo 3 versículo 15. El cual nos enseña que habría una simiente de la mujer, es decir, un nacimiento virginal de donde vendría el libertador. Recordemos que el otro suceso que vimos fue Caín y Abel. A Dios no le agradó la actitud de Caín ni su ofrenda, no le agradó su ofrenda, porque recuerda que Hebreos capítulo 11 versículo 4 nos dice que la ofrenda de Caín fue excelente, pero la de Abel fue más excelente, porque Abel hizo las cosas a la manera de Dios en fe, sacrificio y sangre. Desafortunadamente Caín va a matar a Abel, y cuando Caín mata a Abel, podemos decir no, ahora ¿de dónde vendrá la línea del libertador? Entonces Adán y Eva van a tener otro hijo que se va a acercar como Abel se acercó, que se me olvidó mencionar eso que es muy importante. Abel ofreció un cordero, como lo primero que vimos en el suceso de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron que morir unos corderos, ¿para qué? Para que ellos pudieran vivir. Luego Abel ofreció un cordero y luego Adán y Eva van a tener un hijo llamado Set, y de esa línea va a venir más adelante un hombre que se llama Noé, que primero halló gracia ante los ojos de Dios, y este hombre ofrecía corderos. Ya al hallar gracia delante de los ojos de Dios, él va a caminar con Dios, y Dios va a destruir esa generación con un diluvio. Es importante recordar que el arca tenía solamente una puerta y que Dios en esa arca pidió que se metieran 7 parejas de animales limpios. Recuerda que esas 7 parejas de animales limpios era sumamente importante. ¿Y por qué era sumamente importante esas parejas? Porque en el arca se realizarían sacrificios.
Noé, reconociendo que era un pecador, que no por sus buenas obras se iba a salvar y que requería que un inocente, que fuera el libertador, que es Jesús, que es Dios, tenía que morir por él. Solamente 8 personas se salvaron. Más adelante la palabra de Dios nos muestra que Noé tuvo una descendencia por el lado de Sem, y Sem va a tener un descendiente que se llama Abraham. Abraham va a tener un hijo que se va a llamar Isaac, e Isaac va a tener un hijo que se llama Jacob. Ellos son los 3 patriarcas, y estos 3 patriarcas Dios les hizo 3 promesas: una tierra, una descendencia y un libertador. Si ven las anteriores cápsulas, pueden evidenciar cómo el pueblo de Israel, por medio de José, providencialmente, por parte de Dios, van a entrar a tierra de Egipto. Y en tierra de Egipto van a estar un tiempo bien, pero luego que muere José y toda esa generación es olvidada, el pueblo de Israel va a ser esclavizado. Allí llegan las 10 plagas de Egipto, y la 10ª plaga nos recuerda siempre lo mismo, que un inocente tiene que morir por un pecador. Recordemos que en el suceso de los 3 patriarcas también Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, pero Dios proveyó un cordero sustituto. Ahora sí, sigamos con nuestro suceso en Egipto. La 10ª plaga es una plaga muy importante porque sería la muerte de los primogénitos. En cada una de las plagas se atacaba a los dioses de Egipto, pero la 10ª plaga, si el pueblo de Israel no hacía las cosas a la manera de Dios, desafortunadamente morirían sus primogénitos. Recuerda que Dios le dijo al pueblo que ofreciera estos animalitos, y estos animalitos tenían que ser degollados, y la sangre de estos animalitos debía ser untada en la puerta afuera, en los postes y en el dintel, para que cuando Dios viera la sangre no entrara y matara a los primogénitos. Faraón deja salir al pueblo de Israel. Y recuerda, mi amigo, que Israel era guiado por una columna de nube y una columna de fuego que venía del cielo a la tierra. Es decir, la salvación viene del cielo a la tierra. Después el pueblo de Egipto fue a atrapar a los israelitas y volverlos como esclavos. Pero Dios providencialmente va a usar a Moisés y le dice que levante su vara y su mano y abre el mar en 2. El pueblo de Israel pasa ese mar en seco. Pero para el pueblo egipcio la nube se había interpuesto entre Israel y Egipto, y para los egipcios todo era oscuridad. Cuando ellos intentaron pasar el mar, todos fueron ahogados. El pueblo de Israel murmuró 1, 2, 3 y más veces contra Dios y contra Moisés. Pero Dios es misericordioso y no les va a pagar conforme a sus pecados. Dios le da la ley. Recordemos, le va a dar la ley en el monte Sinaí, después de que llevan 3 meses fuera de Egipto, al pueblo de Israel, el cual el pueblo se da cuenta que no puede cumplir ni un mandamiento, y es algo no difícil, es imposible. Entonces, ¿cuál sería la solución? Y nuevamente volvemos a estos animalitos. Se va a hacer el tabernáculo, en donde se van a acercar a la manera de Dios, en fe, sacrificio y sangre. Recuerda, mi amigo, que el tabernáculo tenía solamente una puerta, el arca tenía solo una puerta, y los que estaban dentro de las casas cuando fue la fiesta de la Pascua, cuando untaron la sangre en los dinteles y en los postes, eran los que se salvaban. El pueblo va a entrar a la tierra prometida, y ahí va a ocurrir un círculo vicioso en que el pueblo pecaba contra Dios. Se arrepentían porque Dios envía un pueblo que los atormentara. El pueblo se arrepentía, pero volvían a sus dioses ajenos, y eso duró aproximadamente 400 años. Luego de esos 400 años, Israel va a pedir un rey. El primer rey de Israel, Saúl, luego David y después Salomón. El reino se va a partir en 2, en el norte y en el sur. Y ahí Dios va a mandar a los profetas, los cuales nos anuncian la venida del libertador. Recuerda, amigo, que todas las tribus del norte se perdieron. Solo quedaron realmente 3, podría decirse, porque quedó la de Benjamín,
la de Judá y una parte de Leví, porque el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth venían de Aarón, venían de esa generación, entonces venían de esa tribu, de la tribu de Aarón. ¿Y la tribu de Aarón cuál es? La tribu de Leví. Y miren lo que dice Lucas capítulo 1, vamos a leer los versículos 70 al 76. Dice así, profecía de Zacarías, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Los invito a creer lo que nos enseña la palabra de Dios, no lo que digo yo o lo que diga otra persona. Recordemos que Juan capítulo 1:29 nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Entonces, ¿quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es Jesús, el cual se encuentra en estas santas escrituras. Dios te bendiga, amigo, y hasta nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.